Buenos días para todos y lo primero que quiero manifestar es que estoy muy contento de estar aquí. Estoy no solamente contento, sino que estoy re feliz. Y vengo con ustedes, así como Rodrigo, Germán, a hablarles un poco con optimismo, a hablarles un poco, no, mucho, con mucho optimismo acerca de lo que representa el Comité de Ética en Investigación para mí. De manera anecdótica, simplemente puedo decir que yo me sometí como un ciudadano que pasaba por una esquina, por algún lugar, me sometí a un proceso en ese proceso democrático que nosotros tenemos aquí en Colombia, al proceso de elección y participación. Lo hice inicialmente con el Comité Comunitario en Salud, el COPACO de la localidad número 15. Participé activamente en ese comité, siendo miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Restrepo, en esa oportunidad, y echándome a la espalda prácticamente toda la estructura de esa localidad y de ese barrio de los comités de participación comunitaria. Posteriormente salí elegido a la asociación de usuarios o pertenecía a la asociación de usuarios e igualmente hice el proceso de elección y representación y salí elegido allí. Tal vez tengo el plus de ser abogado de formación y de entender ciertas dinámicas que me facilitaron la comprensión y el alcance. Entonces vi cómo existían normas jurídicas, ya la mencionaron mis antecesores, el decreto 1757, que en su contenido se refiere al Comité de Ética Hospitalaria y otras formas de participación, pero ese decreto no tiene la conformación del Comité de Ética en Investigación. Sin embargo, una vez, que creo que es el artículo 15, menciona las formas de participación, dice al final, coma y otras más. Entonces, haciéndole una interpretación extensiva, ahí vamos, y excúseme la expresión, cabiendo nosotros, los del Comité de Ética en Investigación. Pero sin embargo, para este tipo de comités existen unas normas expresas. Ya la mencionaba Germán, la resolución 8430, pero además de eso está la 2378 del 2008 del Ministerio. Son dos piezas o tres piezas legales que son suficientes para integrar, para participar y para tener el Comité de Ética en Investigación. Entonces, y ahí comienza mi presentación como dilema. Yo no llegué por accidente, llegué por elección, pero alguien buscaba cumplir el requisito de la norma, ¿sí? Y era como pasear y proponer. ¿Alguien se quiere meter en este cuento? El día indicado estaba yo y escuché y eso me sonó bonito. Yo dije, pero eso es lo que quiero y en eso es lo que quepo. Y entonces ahí fue. Digamos que no fue un proceso de formación, maduración, sino fue una situación accidental. Y ahí mi primer dilema. Entonces, antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y recuerdo un profesor que abría un paréntesis y un corchete. A los 5 minutos de comenzar la clase, abría el paréntesis, a los 10 el corchete, faltando 10 minutos cerraba el corchete y el paréntesis y terminaba la clase, ¿no? Entonces, doctor Germán, yo a usted lo he seguido desde hace como creo que 4 años y sea la oportunidad pública para agradecerle esta labor que está realizando y créame que en sus cátedras abiertas seguiré buscándolo y apoyándolo. Entonces cierro mi paréntesis y digo que el primer dilema que encontré allí fue la forma de llegar, ¿sí? Entonces yo asistí y ingresé a mi primer comité, ojo, sin saber absolutamente nada del tema. Qué problema tan grande, porque por convicción y por formación mi deseo era aportar. Yo duré, y les confieso, callado varios meses mientras entendía. Entonces,
¿En dónde estuvo, digamos, la facilidad? Y en eso pues me saqué el clavo más de una vez, y es que me puse en el plan de entender la historia de estos comités, y encontré que estos comités eran desconocidos. Hablaba con muchos colegas, llevaba 30 años más o menos de litigio, y preguntaba a mis colegas que si sabían del Comité de Ética e Investigación, y yo puedo decir que de 30 abogados, ninguno tenía idea de la existencia de ese comité. Entonces, ¿qué hice yo? Replicar mi proyecto de participación y decirle, mire, los hospitales tienen estos dos comités, y entraba yo en explicaciones. Y de esa manera fui, en la medida que iba replicando, iba comprendiendo la dinámica del problema, de la existencia de este tipo de comité, a la par que iba estudiando historia, ¿no? Y hay unos conceptos que ya presentaron aquí, creo que fue la doctora Amparo y el doctor Álvaro, creo que fue, ¿sí? Sobre los principios de beneficencia, justicia, no maleficencia, que no me quedaron grandes entenderlos, y además estoy gustoso de volver y repasarlos cada vez que tengo necesidad. Y ahí vamos en la historia de mi vida dentro del Comité de Ética en Investigación. Una vez que ya avancé un poco sobre esto, efectivamente, como decía Germán, el tema del consentimiento informado, y es un tema referido por la autora que el doctor Germán colgó allí. Dice, hombre, es que el consentimiento informado parece que tuviera que ser exclusivo del miembro de la comunidad. Y realmente uno se tiene que formar en ver la estructura, cómo es, qué alcance tiene. Y se presentaron otros dilemas. Dentro del comité, alguien decía, no, es que esos comités son muy largos. Después de haber permanecido en silencio varios meses, entendí que el consentimiento, y es mi punto de vista, no importa lo extenso que sea, en la medida que el sujeto de investigación lo entienda. Entonces, si son 3 hojas y está suficientemente informado, vale, pero si son 25 o 30 y no está suficientemente informado, pues no vale. Entonces, ese proceso, y ahí fue donde yo vi que podía entrar a participar muy concienzudamente, muy conscientemente de lo que estaba sucediendo, con varios ítems, y sobre todo quiero dejar público en estos momentos que pienso que el consentimiento informado es un contrato dentro de otro contrato. Cuando leí mi primer consentimiento informado, yo me recuerdo con mucha propiedad, le dije a los miembros del comité, esto es un contrato. Y entonces me abrieron los ojos mis compañeros de comité, y hablo de mis compañeros porque los estimo, les tengo una gran estima, porque han sido muy pacienzudos conmigo. Y le dije, esto es un contrato. Cuando yo vi la expresión de ellos, dije, no, miércoles, ¿en qué me metí? Me puse a decir algo que no debía decir, y no sustenté. Con el paso del tiempo, fueron ellos los que me dijeron, ¿sabe qué? Usted tenía razón, es un contrato dentro de otro contrato. Y tuve que hacer todo el ejercicio pasando de la compraventa al mutuo, al préstamo, hasta que llegué a la figura más aproximada, que es el contrato de donación. Eso me llevó a una situación adicional, y si usted se da cuenta, ya llevamos 2 dilemas, porque ese consentimiento es extenso o corto. Para mí es un contrato, hay otras versiones que no es un contrato, pero su contenido me llevó a otras reflexiones, que también son un dilema, el dilema de la garantía, de la póliza de seguros, que fue otro aspecto que yo encontré, y tuve que hacer un ejercicio de investigación, que esa es una labor personal, y ya tuve la oportunidad de sustentarlo precisamente hace un año, donde demostré a través de 5 consentimientos informados, haciéndole el seguimiento, de que las empresas patrocinadores estaban dejando de lado esa garantía, sobre todo porque llegamos a un punto de un impedimento legal, y es que la ley estatutaria decía los recursos públicos de la salud no pueden ser tocados para ensayos clínicos, palabras más, palabras menos. Entonces, frente a ese impedimento, ¿qué me quedaba ahí? ¿Qué situación quedaba?
Pues que el sujeto de investigación estaba totalmente desprotegido. Y empecé a hacer el seguimiento hasta que pude encontrar que el investigador estaba garantizando con sus recursos propios la seguridad del paciente. O sea, que tuviera que en caso de riesgos tener que meterse la mano al bolsillo y responder propiamente por la salud del paciente. Después, tímidamente, pasamos a una instancia donde encontré que en el consentimiento informado decía que el paciente tenía derecho a una póliza y me mencionaba una compañía de seguros, pero esa compañía de seguros era multinacional, de donde yo no tengo ni idea a dónde ir a reclamar, ¿sí? Entonces encontré una que era holandesa y una norteamericana. Le dije, no señor, como bajo el principio de que para mí era un contrato, yo dije, esto tiene que ser en lenguaje claro, preciso, y si es un contrato tiene que establecerse y desarrollarse en Colombia. Entonces pedí, y ese ha sido uno de mis aportes de lo cual me siento orgulloso, pedí, repuse, repliqué, observé que como estamos en Colombia deben ser compañías aseguradoras las que deben garantizar al paciente, al sujeto de investigación, y tuvimos respuesta, tuvimos eco, y entonces con nombre propio apareció Seguros Bolívar y Allianz, ¿sí? Estaban patrocinando. Nos queda una duda allí, es saber hasta dónde podemos llegar, si esa póliza de seguros, ¿qué es lo que garantiza el estudio de investigación y si es incluyente en el sentido de incorporar al sujeto de investigación? Ahí dejo esa interrogación porque hasta que no esté seguro no me meto en camisa de 11 varas, pero vamos ahí en esa partecita. Bien, otro de los dilemas que encontré fue el lenguaje que se utilizan, y me apoyo mucho en mi antecesor, Germán, porque realmente uno termina siendo muy tímido frente a la situación que uno se plantea cuando se están haciendo los análisis de los ensayos clínicos. Pero yo quiero decir, y especialmente a Germán y a todos, es que frente a ese desconocimiento, algo que fui incorporando en mi ser fue comportarme con ética, o sea, ir moldeando mi conducta, mi comportamiento. Y entonces yo ya me vi como recogiendo el papel que estaba mal tirado en la calle, ya vi como moldeando un poco mi conducta, cumpliendo unos horarios, unos compromisos, y ha sido muy bueno, muy sano en la parte personal. Pero también desarrollé un principio de confianza, porque si bien no puedo responder frente al estudio, a un ensayo clínico para desenvolver lo que significa una molécula, yo puedo aportar lo que tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales del sujeto de investigación, comenzando por el artículo 11, 22, el 29, 11, el derecho a la vida, el 29 del debido proceso, el de la dignidad, ¿correcto? El 49 de la participación en salud, y sobre todo ver que al cifrar la confianza sobre algo que yo no conozco, me ha hecho entender que tenga paciencia y estudie, papá. Entonces, anote y vaya y busque los términos que los doctores, que los científicos han dicho, y después, con la confianza que tengo sobre ellos, decirle, oiga, doctor, ¿qué significa esto? Entonces, ellos han sido supremamente queridos. Quiero decir una vez más que es el Comité de Ética del Santa Clara, que estaba la presidenta aquí, lástima que se fue para devolverle los honores, pero han sido unas personas suficientes, amables y muy queridas. Para culminar, hay una debilidad muy grande sobre el tema de la educación, y aunque yo he replicado lo que he podido aprender con el comité de usuarios, me queda un gran dilema: ¿cuál es mi papel con respecto al sujeto de investigación frente a aquella persona que yo no conozco? ¿Qué debo hacer frente a esa persona que yo no conozco? Los protocolos, la conformación del ensayo es idéntico a como Germán lo presentó. Mejor dicho, es que no tengo que presentar diapositivas. La única diferencia que nosotros tenemos es en las vivencias y la forma como llegamos a los comités. Señoras y señores, señoritas,
y se me olvidaba, por favor. Yo vi personas jóvenes aquí y era aprovechar la oportunidad de invitarlas a que se hagan partícipes de estos comités. Vayan porque dentro de los comités necesitamos gente que vaya surgiendo y que se vaya llevando y apoderando del conocimiento. Entonces, me retiro con mis dilemas, sé que puedo dormir porque pues, hoy he cumplido aquí y seguiré cumpliendo con mi comité. Muchas gracias.